Buenas tardes. Vamos a continuar con la tercera parte de las deudas inmigrantes. Los vídeos que están subidos de deudas inmigrantes. Bueno, de los inmigrantes de entrada ilegal de otros países, sin permiso de los españoles, en toda España, unos 3 millones, están cotizando, cotizando y robando el empleo y cotizaciones para las pensiones futuras de los españoles e hijos y jóvenes, que tienen que mantener, algunos con ayuda, hay que mantenerlos con ayudas sociales, y otros con ayudas que los mantienen sus propios familiares porque no se les conceden ayudas sociales, de los cuales hay pues, unos 5 millones y medio de parados de españoles nativos y millones que llevan 18 años en paro, pues son mayores de 45 años y los inmigrantes trabajan por menos dinero. Bueno, y son más jóvenes y también pues tragan más y demás, ¿vale? Y entonces pues hay empresarios que, como no saben que ellos mismos se están perjudicando porque todo el dinero que están ganando con los inmigrantes luego se lo sube el gobierno en impuestos, en inspecciones, en impuestos de seguridad social, en otros tipos de impuestos, en declaraciones, en sociedades, en rentas. O sea, al final tienen que ver qué dinero tenían los empresarios antes de entrar los inmigrantes y cómo funcionaban, y ahora que están ellos, pues está el país, pues está el país arruinado vivo, ¿eh? Y hay empresarios que se están arruinando, pues con los años que lleva Sánchez, pues más de 300.000 y más de 2 millones, pues que van a pérdida, trabajan cambiando el dinero y endeudándose, y entonces eso no es rentable, ¿eh? Porque se produce un desequilibrio al dejar a los españoles en paro y contratar a los inmigrantes, de los cuales pues, se produce un desequilibrio y una deuda. ¿Esas deudas cómo se compensan? Pues subiendo los impuestos y las deudas públicas. ¿A quién le suben los impuestos? Pues mayormente al empresario, ¿eh? Empresario autónomo y profesional es el que más impuestos paga, ¿vale? Entonces tienen que entender que si ellos siguen contratando a inmigrantes de otros países que son parte del problema, porque aunque ellos crean que no, pero son parte del problema, porque le están quitando el empleo a otros españoles que deberían de trabajar. Dicen, no, es que no quieren trabajar. Bueno, pues deberían que trabajar, ¿eh? Y entonces otros españoles, pues si es que van a tocar 20 puertas a empresarios y le dicen que no, pues se cansan y ya al final dicen, mira, pues, si me dan una ayuda, pues me conformo con la ayuda, porque el inmigrante pues trabaja más barato. ¿Por qué? Porque al cambio a sus países, con el dinero que envían, pues lo rentabilizan algunos hasta por 10, ¿eh? Que la mayoría de ellos, si tú le preguntas a todos ellos, como he hecho yo, ¿eh? Pues la mayoría de ellos, pues en 4 o 5 años que llevan aquí, pues han comprado una casa o dos, han comprado un negocio, han comprado terreno. Entonces, eso yo lo entiendo. Si ellos vienen, intentan buscarse la vida, pero a nosotros nos están arruinando para más de 300 años y a nuestros hijos y nietos, ¿eh? Entonces, ya tienen que entender que están ganando dinero, tienen un beneficio y se tienen que volver a sus países, ¿eh? Esto no es un juego, no es ninguna broma, y el país está, pues, que entra en quiebra total y no vamos a poder ni pagar funcionarios, ni pagar pensiones, ni pagar servicios sociales, ni pagar sanidad pública, ni vamos a poder pagar educación pública. No, entonces, ellos tienen que entender que tienen que ir a sus países y reclamarle a sus gobiernos y a sus políticos. Ellos no son de este país, de esta casa. Se tienen que ir a su casa, a sus países. Y allí, tener la decencia de luchar por su país. Lo que no pueden hacer es buscarse excusas y venirse aquí a España, que los mantengan los españoles, porque los españoles somos muy tontos y muy buenos. Pero esto lleva un límite, y la deuda lleva un límite, y los problemas llevan un límite, y entonces, pues se tienen que volver. Tienen que entenderlo. Esto no. Mañana, cuando haya trabajo, pues que vuelvan otra vez. Si esto no pasa, si esto es como una empresa, o como una persona que te da trabajo para que limpies la casa. Hoy te doy trabajo porque tengo, mañana no tengo, porque yo me quedo parado, pues entonces tú te vas a tu casa. Pues esto es lo mismo. En este país, como es una economía, y funciona igual que la economía de una casa, de una familia, o la de una empresa, o de la administración pública, cuando tengo trabajo te doy, cuando no te vas a tu casa, y entonces en tu casa te centras y dices, bueno, pues voy a buscarme trabajo en aquella casa, en aquel país o en otro país. Pero aquí no puede estar, porque los españoles ya estamos asfixiados y arruinados gravemente para más de 300 años, con subidas de impuestos graves todos los meses y bajadas de salario y pensiones todos los meses. Entonces que no insistan, porque el pueblo no los va a dejar. No los va a dejar. Y entonces pues se van a poner las cosas todavía peor. Entonces que sean un poco decentes y honrados, que los españoles no vamos a robar a sus países, los que van a robar son los corruptos. Entonces que les pidan cuentas del dinero que roban en sus países a los corruptos, pero no a los españoles. Que a los españoles, si compramos un litro de petróleo o un kilo de petróleo de su país, nos cuesta más caro que si lo compráramos en otro país, por culpa de tener que pasar por el aro a comprarse las empresas corruptas que van a robar a sus países de la mano de los políticos corruptos. Entonces, los españoles no tenemos culpa, somos víctimas de los corruptos, igual que son ustedes, los inmigrantes. Entonces, se tienen que volverse a sus países y reclamarle a sus gobiernos. Ya está, tan sencillo como eso, como se ha hecho toda la vida. No pueden ahora, porque esta gentuza quiere aprovechar a través de demagogia, manipulación de la verdad, por medio de mentiras y falsas promesas, embaucarnos aquí con una deuda que nos han embaucado por más de 300 años, a través de mentiras. ¿Por qué no? Porque esto no se sostiene, y esto está que pega un petardo, y entonces tienen que entender que tienen que volver a sus países. Porque el pueblo va a reclamar de que se vayan a sus países, porque es que no pueden mantenerlo. Porque no puede ser que esté un español trabajando y le estén quitando más del 60%, entre 60, sí, más del 60% de lo que es su salario líquido. Es líquido. De lo que cobra, si cobra 1.000 euros, 600 euros son de impuestos. Pero es que luego por detrás están provocando por español una deuda de más de 2.000 euros. Eso Pedro Sánchez y sus socios, Podemos y Sumar, están provocando, coño, ahí tenemos los datos de las deudas que lo hemos subido en vídeos anteriores, y en la web están los informes y los estudios para que aquellos que quieran comprobarlo con más detalle.
porque no se pueden subir todos los estudios, porque es que los vídeos serían interminables, ¿vale? Entonces, resumiendo, los inmigrantes tienen que entender que tienen que volver a sus países. España no puede mantenerlo, y que de España, me refiero a España porque son los españoles, igual que dice, hay aquí alguno de estos superdotados que me llega y dice, no, es que mucha ayuda de los inmigrantes la manda la Unión Europea. Bueno, vamos a ver. Ustedes no sé si entienden de que la Unión Europea a España envía en impuestos, los españoles, enviamos a la Unión Europea casi 10.000 millones de euros todos los años. De ahí se perciben esas ayudas. La Unión Europea no regala dinero. La ayuda se regala en función de lo que tú aportas, más o menos. España siempre consigue un poquito más. Pero bueno, si contamos todo el perjuicio y la deuda que están provocando, no tiene nada que ver lo que nos dan para los problemas que nos están provocando. Pero bueno, la Unión Europea tiene culpa, pero es que nosotros tenemos más culpa, porque estamos permitiendo, ¿sabes? El ladrón usurero pues siempre va a intentar robarte. Entonces no sean ustedes parte de esos políticos corruptos que se dedican a robar a los españoles. Entiéndanlo, váyanse a sus países, que ya llevan 25 años aprovechándose de la bondad y del no conocimiento de los españoles, y váyanse a sus países, porque esto no se sostiene, se tiene que ir más tarde o más temprano. Entonces, yo creo que es mejor por las buenas, siempre porque los españoles no pueden mantenerlo. Tengan en cuenta que ya lo he dicho. 600, o sea, el 60% de su salario por cada 1.000 euros, que están pagando los españoles en impuestos por culpa de la corrupción y la inmigración. Y luego, una deuda que se está provocando mayormente, esa deuda exterior, que ahí están los cálculos de los estudios, para aquellos que lo quieran estudiar y observar, en lugar de opinar así a la ligera, y pueden verlo ustedes. Nosotros estamos provocando una deuda exterior a los bancos que los españoles no deberían de pagar. ¿Por qué? Porque los españoles tienen un nivel de impuestos el más grande de la Unión Europea, el más alto. Por eso el español cuando no llega a final de mes, aunque esté trabajando, por eso cada vez, si hay casi 35 millones de que los españoles no podemos mantenerlo, ya han conseguido su beneficio, los años que han estado, por culpa del demonio, por culpa de estos políticos corruptos, pero los españoles no van a seguir manteniéndolo para que ellos cojan el dinero, lo envíen a sus países para hacerse casas, comprarse solares, o para lo que quieran hacer, lo que lo envíen a sus países, bueno, lo que hayan conseguido, lo que hayan obtenido. Porque yo he preguntado a todos los inmigrantes que he preguntado, y les puedo decir que el 90% de todos los que llevan 4 o 5 años ya tienen su casa allí y pagada. Cuando no otros que le dicen que tienen 2 casas y un solar y un negocio comprado para cuando se vayan. No, las cosas no son así. Tienen que entender que los españoles estamos claramente arruinados y endeudados. Ellos van y se compran casas en sus países, y los españoles tenemos las casas, las pensiones, los salarios, los bienes empeñados y embargados de por vida. Hay gente de los españoles que está pagando una hipoteca por una casa que está embargada con deuda pública por culpa de la deuda que genera la inmigración y los políticos corruptos. Entonces, no sean tan caraduras y váyanse a sus países, porque ya les digo, ya están viendo ustedes aquí los vídeos, tenemos más de 1.200.000 euros por población activa, que no los va a dejar respirar, que están trabajando, ¿para qué? Para pagar impuestos, para que luego se los repartan entre los inmigrantes y los políticos corruptos. No, no es así, ustedes tienen que entenderlo que no es así, ¿vale? Y, oye, por el tiempo que han estado, pues me parece perfecto. Se les ha permitido, pues ya está, por ustedes, el beneficio que han tenido, que la mayoría, ya les digo, el 90%, por lo menos los que yo he entrevistado, pues el 90% todos tienen su casa en sus países. Ya puede ser de Marruecos o Argelia, como que puede ser de Sudamérica, ¿vale? Entonces, entiéndanlo, no sigan aprovechándose de la bondad del español, porque no es así, porque el español ya se está cansando, esto ya es un límite y ya no lo va a permitir. Bueno, vamos a seguir con este vídeo. De los inmigrantes de entrada y llegada de otros países en toda España, 3 millones están cotizando y robando el empleo y cotizaciones a efectos contables y cotizaciones y pensiones futuras a los españoles e hijos y jóvenes, que se tienen que mantener, algunos con ayudas sociales y otros con ayudas familiares, a efectos técnicos y contables. Tú ves que es un español que tenga ahora vaya a cumplir 60 años, que ni puede trabajar porque hay una competencia desleal en el mercado, porque hay muchísima más oferta de trabajadores que demanda de empleo, y lleva 18 años parado. No es que ese español cuando se jubile, ¿qué pensión le va a quedar? Entonces tienen que entender que tienen que volver a sus países. Bueno, vamos a seguir. Y que también inmigrantes de entrada ilegal se benefician de ayudas sociales por desempleo, que de estos 3 millones también hay algunos que ellos, sus hijos, sus familiares, pues también se benefician de ayudas sociales. Que eso también no es suficiente con venir a ellos, se traen a sus hijos. Pues claro, los españoles estamos arruinados, pues no podemos dar educación, sanidad, servicios públicos a todos los ciudadanos del mundo que decidan venir a España, porque los españoles no tenemos dinero. Y los españoles somos de los países más pobres de Europa. Disponemos de deuda, no de dinero. Entonces, claro, no se aprovechen. ¿Vale? Desde el año 2000 al año 2025. Yo me acuerdo cuando yo tenía trabajadores que les preguntaba y ya en el año 2000, del 2000 al 2008, cuando la crisis de la construcción, que ya les quitaban las ayudas sociales a los españoles para dárselas a los inmigrantes. Entonces, tienen que entender que eso no puede ser, se ha permitido de aquí para atrás, pero que de aquí para adelante no se va a permitir y ya está. La situación está así. Hoy está así, mañana se arregla España, pues bueno, pues podrán volver. Si no ustedes, pues sus hijos, ¿vale? Bueno, y luego tenemos 7 millones de inmigrantes de entrada ilegal de otros países y nacionalizados en toda España, entre ilegales y nacionalizados, en contra de los españoles nativos y nuestros intereses y derechos, que viven
estos inmigrantes de entrada ilegal de otros países de las ayudas sociales completamente y de trabajar en negro o con documentos falsos. Más falsos turistas, inmigrantes de entrada ilegal de otros países. Total, unos 10 millones de inmigrantes que entre todos provocan pues, más de 10 billones de millones de euros. Que los españoles estamos arruinados por ello y por culpa de la corrupción. Pero la corrupción es de este país, de nuestros políticos, y está bien que nos la traguemos. Pero que nos traguemos también el mantener a ciudadanos inmigrantes de otros países, pues no podemos. Entonces tienen que entenderlo y vuelvan a sus países porque nosotros no podemos mantener. Y luego están ya los frescos que se dedican a ocupar viviendas y a otros pues se dedican a cometer todo tipo de delitos, ilegalidades, violaciones y eso ya es el colmo del colmo. El pueblo no lo va a permitir. Bueno, que provocan billones y billones de millones de euros en deudas públicas que tenemos que pagar con deudas privadas de todos los españoles, en consecuencia subidas de impuestos y bajadas del poder adquisitivo, bajando los salarios y pensiones todos los meses y bajando el valor del dinero que gana, cobra y tiene ahorrado el pueblo. El pueblo, el dinero que tiene ahorrado pues está perdiendo casi más de un 10% de su valor todos los años por culpa de la deuda pública, de la inflación y del déficit. No tenemos por qué nosotros pagar la parte de la inmigración. Ya tenemos bastante con la corrupción y con la gente, pues que hay algunos también españoles que no quieren trabajar, pero bueno, igual que se le coge y se le dice en español, ponte el cinturón y tienes que llevarlo, si no, te multan, pues entonces habrá que concienciar a la gente, pero claro, primero hay que concienciar a la gente de que no se está robando el dinero, porque claro, si la gente encima de todo, de que se cobra poco, te quitan el impuesto, y luego llegan los corruptos y te lo roban el dinero, pues entonces todavía la gente le da aquel que tiene menos ganas de trabajar, pues todavía le dan menos ganas, y luego encima, tener al inmigrante que siempre está ahí, pues fastidiando, que pónganse en el lugar nuestro y están fastidiando. Imagínense que vamos nosotros a sus países a quitarles el empleo. ¿Qué nos harían? ¿Qué nos harían? Bueno, venga, más 39 millones y medio de españoles nativos e hijos y jóvenes. Hace un total de 49 millones y medio de ciudadanos que residen y viven en España, independientemente de los miles y millones de turistas que contribuyen correctamente con su dinero en España y viven en España. Y vienen de vacaciones a España con su propio dinero, a sumar, a sumar. En lugar de a restar, como hacen ustedes, pues ellos vienen a sumar, a efectos contables. Ustedes pueden estar trabajando 24 horas al día, pero si le están quitando el empleo a un español o a 3 españoles, no están contribuyendo, aunque trabajen 24 horas al día, los 7 días de la semana. No, así no, las cuentas, la matemática y la economía no funcionan así, como ustedes la pintan o como estos corruptos ladrones y criminales quieren que sean para poder seguir manteniendo con su negocio corrupto de la migración ilegal. Es como el caso de los MENA. Los MENA le dan 200 o 300 euros al mes, pero ellos meten a las arcas públicas pues, de 6.000 a 8.000 euros que sepamos que tiene que pagar el pueblo por culpa de un MENA. Cuando esos MENA, lo mejor está y aprendiendo valores. Bueno, estos datos son orientativos porque Pedro Sánchez Presó y sus socios Podemos y Sumar y su principal cómplice en toda España, el Partido Popular y sus cómplices, el Partido de Diputados en toda España, que roban, censuran, manipulan y falsifican los datos públicos de la inmigración de entrada ilegal de otros países para mantener su negocio político corrupto de billones de millones de euros robados al pueblo de los españoles a través de la inmigración de entrada ilegal masiva y grave de otros países en toda España, por culpa principalmente de los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular. Y sus partidos diputados cómplices en el Congreso, Senado y sus partidos diputados, concejales y alcaldes cómplices en todas las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de toda España. Y con muchísima más gravedad del año 2018 a 2025 en la actualidad, para poder mantener su negocio político y corrupto de robo de billones y billones de millones de euros al pueblo de los españoles nativos y a nuestros hijos, nietos y jóvenes y a los trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. ¿Sí? Por los españoles pues tenemos aquí una deuda, señores, que esto no lo podemos permitir. Y no, que esto va a estallar cualquier día cuando los bancos dejen de financiar deuda, pues nos va a crucificar, no vamos a poder tener ni para sanidad ni para pensiones, va a haber recortes de tu tipo, esto va a ser el caos. Grecia se va a quedar en mantilla, la de nosotros, o Chipre. Entonces, bueno, Venezuela y Cuba ya son punto y aparte. Pero sí, nosotros vamos por ese camino. Bueno, total deudas públicas, internas en pensiones y deudas externas. ¿Vale? Esto es la mitad son aproximadamente deudas externas y la mitad deudas en pensiones. Y sin sumar las deudas de millones de euros que nos va a costar solucionar el problema de la inmigración, porque en España, según los datos públicos, no hacen falta los inmigrantes hoy. Mañana pues conseguiremos, porque ya el pueblo esto ya hay un límite, conseguiremos echar a los políticos corruptos de las instituciones, y si no más, pues habrá que dejarlo a mínimo, porque al 100% a lo mejor no se consigue, pero el pueblo luchará por eso, porque no tiene para comer. Entonces, el pueblo vamos a luchar por eso, por echar a los políticos corruptos de las instituciones, y entonces, pues, a lo mejor pueden volver aquí a España, si no vosotros, por vuestros hijos, pero haciéndolo con las buenas. Si son por las malas, pues ya, pues no sé dónde lo que va a pasar, no van a poder volver aquí a España, porque ya está bien, nosotros no podemos mantener a los ciudadanos de otros países, los de otros países tienen que reclamarle a sus políticos en sus países, y si tienen que manifestarse en sus países para reclamar, pues hagan ustedes lo que tengan que hacer, aprendan lo que han obtenido aquí de Europa y de España, y vayan a sus países e intenten arreglar sus países, pero no pueden venir aquí a vivir de los españoles a costa de sacar deuda a nombre de los españoles, bajarle los salarios a los españoles
y pensiones a costa de subir los impuestos para que ustedes envíen dinero allá a sus países para hacerse casa o para solucionar los problemas que tengan que solucionar. Bueno, en el caso español pues tenemos una deuda que supera, porque esto aquí faltan todavía más de 40 partidas que faltan por valorar, que no tenemos datos públicos suficientes para poder valorarla. Tenemos más de 580.000 euros por cada español, incluidos los niños. ¿Vale? Entonces ustedes ahora se van a ir a sus países y se van a ir sin deuda, ¿vale? Porque se tienen que ir, porque esto no se sostiene. El pueblo mañana votará y tendrán que irse. Entonces, ustedes se irán, sí que dirán, ¿qué tal? Bueno, pues se pueden buscar, cuando te quedas sin trabajo en una empresa, o bien porque te despiden, o bien porque la empresa se queda sin trabajo, o la casa donde vas a limpiar, pues claro, pues tú coges y te vas a tu casa y desde allí ya te buscas, que en el caso de los inmigrantes es su país, ¿vale? Porque en el caso de España, como no hacen falta, pues se tienen que ir a su país. Cuando hagan falta ya volverán, pero en condiciones decentes, como ilegales, Porque los españoles miren qué deuda tenemos y ahora, pero es que esta deuda la tienen que producir los que están trabajando. Porque el niño no produce, el pensionista no produce. Alguno puede tener un bajo, algún bien, bueno, que recoja alguna cosecha, pero en términos generales, el pensionista, el niño, el joven que no está trabajando no produce. Entonces, tenemos esta deuda per cápita, pues bueno, pues también tenemos bienes, pues el que tenga bienes o tal, ¿vale? Eso es una medida, es un dato matemático, lo que pasa es que no es exacto, ¿vale? Hay españoles que contribuyen más y menos, por eso se hace la deuda dividida entre todos los españoles nativos y luego está la deuda dividida entre toda la población nativa de españoles que se dedican a trabajar, ¿vale? Entonces tenemos, fíjense ustedes aquí, 1.200.000 más 40 partidas sin calcular, que no tenemos datos públicos, más los billones que va a costar solucionar los problemas de los inmigrantes que están aquí ilegalmente en España, que han entrado ilegalmente, porque ustedes tienen que darse cuenta que aquí no les ha llamado a nadie. Ustedes han entrado legalmente porque se han aprovechado, porque tenemos unos políticos corruptos, ladrones y criminales que han querido que entren cometiendo todo tipo, saltándose la ley porque han entrado ilegalmente. Ustedes mentalícense, ilegal. No se les permitió la entrada y ustedes entraron a la fuerza. Coño, han obtenido un beneficio durante 25 años. Pues bueno, pues yo creo que ya está bien. No sigan provocando más problemas porque es que tenemos una deuda de 1 billón. Cada trabajador tiene 1.200.000. Esa persona pues ni se va a poder comprar casa, ni se va a poder comprar un piso, ni puede mantener a su familia, ni puede hacer nada. A la menor crisis, a la menor tal, pues aumentan los problemas gravísimos y entonces nos comen los problemas. Nos comen los problemas y el sufrimiento. Entonces tienen que entenderlo, ¿vale? No se lo tomen a mal, pero nosotros tenemos esta deuda de 1.145.000 que no podemos sostener, no podemos pagarla. Se han provocado por culpa de los políticos corruptos. Y por culpa de la inmigración ilegal, bueno, pues ya está. Nosotros no se han saltado las leyes y lo han provocado, ¿vale? Pero no podemos seguir permitiendo, ustedes tienen que entenderlo, ¿vale? A nosotros, nos guste o no nos guste, aquí hay que darle trabajo al español, porque si no se produce desequilibrio en la economía, entonces ni se puede pagar las pensiones, no se suben los impuestos, sube la inflación hay que bajar los salarios y pensiones todos los meses y baja el valor del dinero. Porque nosotros si cobráramos acorde de los impuestos y la inflación, deberíamos de cobrar de salario bruto unos 200.000 euros al año, ¿vale? Y no los cobran, no se cobra. ¿Por qué? Porque han subido muchísimo más los impuestos, la inflación ha provocado que bajen los salarios y pensiones. Entonces, esto es un caos y un desorden y un desequilibrio económico que a lo único que les ha venido bien, a los políticos corruptos y a los inmigrantes que han mandado dinero a sus países y se han construido casas y las tienen pagadas. Casas, negocios, solares, bajos, porque algunos que conozco yo hasta tienen 3 o 4 casas, que no que me lo inventen, que me lo han dicho ellos, ¿vale? Entonces, ya está bien, ese beneficio, los que hayan obtenido ese beneficio grande, bien, es que hay otros que han obtenido menos, bueno, y el que no haya obtenido nada, pues bueno, pues eso que se lleva, ¿vale? Pero nosotros no podemos seguir manteniéndolo, entonces, déjense de excusas y de enfrentarse y hacer manifestaciones, porque el pueblo no va a permitir. Aquí hay gente que quiere hacer manifestaciones de los españoles, aquellos españoles corruptos, ladrones y criminales, como el otro día que hicieron una manifestación donde estaban los sindicatos y otros inmigrantes, pero no se puede. No es que en el español diga, no, señor inmigrante, tienen que ir ustedes. Es que no se puede, es que la economía dice que no. Entonces, antes de que los problemas sean muchísimo más graves, porque aunque ustedes se vayan mañana, vamos a tener crisis que nos van a provocar todos los problemas que les estoy diciendo. Entonces, cuanto más se queden ustedes, más graves serán los problemas. ¿Vale? Tienen que entenderlo, ¿vale? Tienen que entenderlo. Sean buenas personas y vuelvan a sus países y sean decentes, porque nosotros estamos arruinados por más de 300 años y no podemos seguir manteniendo este sistema político y modelo de inmigración, porque no, porque tenemos una deuda, pues aquí lo es. Esto es lo que tiene cada trabajador. Entonces, dígame el futuro que van a tener un joven cuando empieza a trabajar con 1.145.000 más 40 partidas sin calcular, más luego otros billones que nos va a costar solucionar los problemas de la inmigración, más otros 3 millones de inmigrantes que han cotizado y bueno, habrá que ver la manera de pagar las pensiones, ¿vale? Bueno, pues entiéndanlo y sean buena gente y buenas personas. No sean iguales que los políticos corruptos que tenemos nosotros aquí, que se dedican a robarnos todos los días. Bueno, y estas deudas, pues claro, ¿cómo las va a pagar? La deuda pública no se paga, no hay un árbol ahí que tire moreras, o sea, que tire hojas y va y la hoja tiene billetes y va y lo recoge y entonces llegas con eso y pagas las deudas. España no tiene recursos naturales prácticamente en beneficio para los españoles, entonces se tiene que pagar a costa de deudas privadas. ¿Cómo se pagan las deudas privadas? Pues a costa de subida de
de impuestos abusivos y graves todos los meses. En consecuencia, pues bajan los salarios y pensiones todos los meses. Por eso, cada día, cada semana que vamos a comprar, pues, o cada día, pues nos cuesta, vemos que en el supermercado, pues suben los precios. Entonces, y luego baja el poder adquisitivo. Una persona que tenía 6.000 euros antes en el banco, pues hoy pues, habrá perdido en un año pues, más de 10%. Entonces, entiéndanlo, pónganse en nuestro lugar y vayan a reclamarle a sus políticos en sus países, para solucionar los problemas en sus países. Que allí van a estar con sus familias y con su hermano y con todo, y entonces ahí es donde van a vivir correctamente. Y aquí solamente se viene pues, para obtener un beneficio. Cuando España tiene trabajo, vienen, ganan pasta y se van. Igual que han hecho nuestros padres, abuelos, y están haciendo ahora nuestros hijos a la fuerza, porque se tienen que ir fuera, porque en muchas ciudades y pueblos, pues los inmigrantes, pues provocan un desequilibrio en el mercado, tanto laboral como económico. En el laboral es que hay mucha oferta de inmigrantes, y entonces de entrada entran a trabajar sin condiciones y sin nada. Usted ya me verá. Sí, y luego llegan a decir, venga, pues sí, ahora te pago esto, te pago lo otro, o ya luego te voy exigiendo hasta que te exijo más.